Hola, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por otro día más de vida. Así que anímate, alégrate, porque Dios te ha dado un nuevo día para disfrutar. Y ahora quiero compartir una porción de su palabra. Se encuentra en Salmos 62, 6. Dice así: Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Este salmo de David nos muestra una verdad para nosotros los creyentes, una verdad fundamental, que Él es nuestra salvación, no hay otra. Y en Él está el refugio seguro. Y en esta verdad vamos a orar al Señor, reconociendo que de Él viene nuestra salvación y nuestra protección. Los invito a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta hora. Bendecimos su nombre, le alabamos con todo nuestro corazón, reconocemos su poder, reconocemos su protección, reconocemos su provisión. Le damos toda la honra y toda la gloria. Y le ruego en esta hora que empiece a tocar los corazones, las vidas de todos los que se han conectado en esta hora, Señor. Que tu bendita presencia, Dios mío, pueda tocarlos, Señor, como usted lo sabe hacer, como usted solamente nos puede sorprender. Maravilloso Señor, reciba la honra y reciba la gloria. Reciba, Señor, toda la adoración. Le damos las gracias y bendecimos su hermoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora a escuchar con atención la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, en esta oportunidad voy a llevar un mensaje el cual no estaba planificado para hoy, pero durante esta semana el Señor me ha estado hablando con respecto a este tema. Y creo que por eso justamente hoy deseo entregarlo. Y es un mensaje que probablemente tú lo has escuchado en reiteradas oportunidades. Pero creo que es necesario en este tiempo en el cual estamos viviendo que cada vez fortalezcamos más nuestras raíces y nuestros principios en el Evangelio. Y el título de este mensaje justamente tiene que ver con eso: el buen mensaje anunciado. El buen mensaje anunciado. Y vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí va a estar hoy centrada nuestra atención. Lógicamente después veremos otros capítulos. Dice así, Romanos 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es muy interesante ver que este libro, escrito justamente por el apóstol Pablo, comienza con una introducción al Evangelio. Acá él dice que él fue llamado por el Señor, ¿para qué? Para compartir el Evangelio de Dios. Y dice que este Evangelio había sido prometido en las Escrituras anteriormente por los profetas. Pablo comienza entonces este libro haciendo alusión al Evangelio, y también en el capítulo 16 lo cierra de la misma forma, hablando justamente del Evangelio. Así que en esta mañana deseo compartir con respecto a este tema. Creo que es un tema que cada creyente deberíamos en lo posible dominar. Entonces Pablo fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Esa es la tarea del apóstol Pablo. ¿Cuál es el gentil? Todo aquel que no es nacido de una familia judía. Ese es el gentil, o sea, todos nosotros somos gentiles. Ahora, dentro de estos dos versículos deseo resaltar dos cosas muy importantes. Número uno, dice que este evangelio ya había sido profetizado anteriormente en la Escritura. Y número dos, conocer en qué consiste este evangelio. Vamos a ver entonces el punto número uno. Este evangelio ya había sido profetizado anteriormente en las Escrituras.
Esto nos lleva claramente a entender que esto no es algo nuevo, que no solamente aparece en el Nuevo Testamento. El Evangelio está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso es importante leer la Biblia completa, no solamente el Nuevo Testamento. Si no conoces el Antiguo Testamento, tendrás la historia incompleta. Porque el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de lo profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué trae este Evangelio? Que ya había sido declarado anteriormente. Dice que el Evangelio trae el anuncio de un Salvador. El Mesías anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Este Salvador existe incluso desde antes de la creación del mundo. Y esto es tan hermoso, amado, porque Dios ya había provisto un Salvador para los humanos en general, pero hay una condición para ello. La Escritura nos dice que el que creyere en Él será salvo. Dios envía a su Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros, pero ¿quiénes son los que pueden alcanzar esta salvación por intermedio del Evangelio? Solo aquellos que creen en Él. Entonces, el protagonista de esta historia es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿por qué decimos que no es algo nuevo? ¿Recuerdan Números 21, capítulo 21, versículos 4 al 9? Dice así. Lleva por título La serpiente de bronce. Después dice, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahí ya se está confirmando el Nuevo Testamento. O en el Nuevo Testamento lo que ya se había declarado. ¿Por qué? La Escritura nos dice que todo aquel que mirare a Él no será avergonzado. Todo aquel que mira el sacrificio y acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tiene vida. Lo mismo con esta serpiente. Todo el que miraba esta serpiente que estaba ahí en la asta, dice ahí, recibía vida, ¿ya? Porque la serpiente que lo había muerto, lógicamente, producía muerte en cada uno de ellos. Versículo 14, entonces dice ahí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Eso dice después Juan 3, 14 y 15. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá la Escritura? Que lo que Moisés vivió en el libro de Números, después confirmado en el libro de Juan. Todo aquel que mirare al Señor Jesucristo, dice, y crea en Él, dice, va a tener vida eterna. Ahí, simbólicamente, en el desierto, todo el que fue mordido por la serpiente iba a morir. Pero si miraban esa asta que Dios le dijo a Moisés que confeccionara, iba a tener vida. Esto es tremendo, amado. Dios nos habla de que Él ya había provisto el perdón para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 20 de la Nueva Traducción Viviente dice así. Y recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favorito. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan.
Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros aquí en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y dice así en el versículo 20, Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. O sea, Dios, antes de crear cualquier cosa, Él creó la provisión del perdón. Y aquí ya podemos ver el amor de Dios. Antes que creara los cielos y la tierra, antes que hiciera todo lo que hizo, Él proveyó para cada uno de nosotros, para el ser humano en general, el perdón. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros no íbamos a cumplir con todo lo que se nos indicaba. Entonces Él proveyó esta salida, amado, manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estamos hablando? Este es el Evangelio. El Evangelio está personificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede tener un Dios así? Él sabía, amado, que no íbamos a equivocar. Él sabía que íbamos a pecar. Entonces, antes de construir todas las cosas, de crear todas las cosas, Él dio el medio por el cual nosotros podamos volvernos a Él. El cuerpo de nuestro Señor Jesús, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos ejemplos ahí en el Antiguo Testamento, muy conocidos. Por ejemplo, ahí en el huerto. Dios hablando a la serpiente, Génesis 3:15 dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya aquí estaba Dios declarando esa disputa o esa enemistad que iba a haber entre el Hijo del Hombre y Satanás. Aquí ya se estaba profetizando la venida de un Salvador. Entonces, el Evangelio, amado, no comienza en el Nuevo Testamento. El Evangelio comienza en el Antiguo Testamento y ya ha existido incluso antes de la creación de todas las cosas. Otro ejemplo tenemos acá en Jeremías 23, capítulo 23, versículo 5. Dice, he aquí, dice, que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El retoño que surge de David es el Mesías. ¿Para qué? Para hacer justicia y juicio. En la vida terrenal, el Mesías desciende de David, pero en la vida espiritual desciende de Dios. Esto es tremendo, amado. Cómo Dios ya no está advirtiendo, cómo Dios ya no está diciendo que de David iba a salir un retoño que iba a gobernar con justicia y con juicio. Isaías 53, Nueva Traducción Viviente. Esto incluso está hablado 700 años atrás, antes de la venida del Mesías. Dice así, versículos 2 al 5. Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajese hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que si sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Aquí ya el profeta Isaías incluso está declarando lo que le iba a pasar al Mesías, que no iba a ser aceptado,
qué iba a ser rechazado, qué no iba a ser comprendido, todo el sufrimiento, como la muerte, amado, esa dura muerte que le tocó pasar, esa muerte, amado, que causó en él tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero quiero recordarte, antes de la creación, él ya había sido provisto para que actuara en favor de nosotros. Tenemos otro ejemplo, el libro de Oseas. No sé si has leído el libro de Oseas. Ahí tenemos a Oseas justamente y a Gomer. Oseas, este varón se tuvo que casar con una mujer prostituta o ramera, dice ahí. Simbolismo de la iglesia, amado, idólatra. Simbolismo de la iglesia o del creyente que no es fiel al Señor. Dice así, Oseas capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usía, Jotán y Acaz y Ezequía, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás y rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas en hebreo es Oshía, y Yoshía significa Salvador. Oseas representa al Mesías. Y Gomer, esta esposa adúltera, significa consumado o terminado. ¿Y cuál fue la declaración que hizo el Mesías en la cruz? Consumado es. Entonces, amado, el Evangelio, este buen mensaje, estas buenas noticias no son algo nuevo. Siempre ha existido. Es el hombre que se ha demorado en tomar la decisión de volverse a Dios y también, amado, ha continuado en sus propios caminos. Entonces, este libro de Oseas, amado, nos muestra el amor de Dios por un pueblo infiel. Dios le dice a Oseas: ve y compra a tu esposa ahí en el mercado, porque eso pasa, lee la historia. Después esta mujer, ya una vez cansada, los mismos amantes la desechan y van y la venden en el mercado, y va Oseas y la compra, la redime. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Nosotros estábamos perdidos en pecados. ¿Y qué hizo Él? Fue y nos compró con su sangre, nos redimió. Continuemos. Ahora, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿En qué consiste este Evangelio que ha sido predicado desde siempre, que ha sido anunciado desde siempre? El Evangelio es la buena noticia en que Dios nos hace justos por intermedio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesús, Jesús nos pone en paz con su Padre. Él nos hace justos. Eso significa que somos declarados inocentes por Dios. Porque todos sin Dios, sin Jesús en nuestra vida, tenemos un decreto. Y ese decreto es la muerte. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos hace aceptables delante de Dios. Somos declarados inocentes y ya no tenemos que pagar con la muerte, como dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios ya sabía, por eso anticipó, preparó el perdón para que nosotros nos volvamos a Él. Y esto, como dice la Escritura, todo aquel que le recibe, todo aquel que cree, pasa a ser parte y a recibir esta bendición. La buena noticia nos dice, Romanos 3:24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien los liberó del castigo de nuestros pecados. Sin Cristo estamos condenados.
Y aunque de repente suene duro, pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio que se debe predicar. Este es el Evangelio que predicaba Pablo. Este es el Evangelio. El Evangelio te dice que sin Dios estás condenado, que estamos bajo la ira de Dios. El hombre por sí solo no puede salvarse. No hay nada que el hombre pueda dar por su salvación. Esto solo depende de Dios. Ahora, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre los beneficios que podemos recibir del Señor y el Evangelio. Porque tú puedes decir, sí, Dios está conmigo, porque Dios me ha sanado, Dios me ha bendecido, Dios ha hecho esto conmigo. Pero, ¿sabes? Eso no es el Evangelio. El Evangelio significa que tú reconoces tu condición de pecador, que aceptas al Señor Jesús en tu vida y Él te pone en paz con Dios. Dios igual te puede bendecir. Dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre justo e injusto. Mira lo que dice acá Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo: haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio lo que permite es la reconciliación con Dios. Por eso acá nos dice, cuando Juan el Bautista manda a preguntar a unos discípulos y dice, vayan a ver si este es el que iba a venir o esperamos a otro. Y la respuesta del Mesías le dice, mira, díganle a Juan que esto está pasando. Dice, los ciegos ven, los cojos caminan o andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Pero hasta ahí no es el Evangelio. Y dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Quiénes son estos pobres? Los necesitados, los que reconocen que sin Dios no pueden. Los que dicen, Señor, yo ya no puedo seguir con esto. Dios puede sanar y esa persona quizás le dé la espalda al Señor. Por eso, Dios hace una diferencia acá. Dios puede obrar en la vida de una persona y quizás en un momento esa persona levante los brazos, diga gracias Señor y después se olvide y continúe en su vida pasada. Pero acá lo más importante dice que el Evangelio es anunciado a los que reconocen su necesidad, a los que dicen Señor, yo no puedo solo. Lucas 22, 44 al 46 dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran la escritura. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Qué está diciendo acá? ¿Se acuerdan de esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo camino a Emaús con unos hombres? Que ellos decían, oye, nosotros pensábamos que Él era. Y Él le dice, oye, ¿de qué están hablando? Y Él le dice, bueno, ¿y tú eres afuerino que no sabe de qué pasó con este hombre que todos pensábamos que Él sí era? Y Jesús empieza a declarar desde el Antiguo Testamento y les dice que en la ley de Moisés esto ya estaba escrito que debía cumplirse, que en los profetas y los salmos, Salmo 16 habla de esto, en los profetas y los salmos ya se estaba hablando, amado, de que el Salvador vendría, que el Evangelio, que estas buenas noticias, que este buen mensaje iba a ser desatado. Y dice la Escritura ahí que entonces Él vino y le abrió la mente a esa gente. Le abrió la mente ¿para qué? Para que pudieran entender el texto que estaban leyendo. Lo mismo te acuerdas de Felipe y el eunuco. ¿Te acuerdas de este hombre? Que él venía en su carruaje y dice que venía leyendo justamente ahí a Isaías. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y acércate al carro, y él sube al carro. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, no entiendo, si no hay nadie que me explique. Y le dice, ¿este habla del mismo o de otro? Y dice que ahí Felipe
le explica la Escritura y le habla de la salvación. Y cuando llegan a una poza, a un charco, ¿qué dice él? Hay algo que impida que yo me bautice. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios actuando en la vida de las personas. ¿Cuál es nuestra tarea como creyente? Predicar la palabra. Es Dios quien abre el entendimiento. Nosotros solamente predicamos. El mensaje que entregamos, confiamos en que Dios abrirá la mente para que así como es revelada la palabra, como le fue revelada a estos hombres que iban camino a Maús, como le fue revelada a este eunuco y se bautizó, y dice que descendió del carro, se bautizó y después continuó su camino lleno de gozo, nosotros cumplamos con declarar la palabra. Algunos reciben el Evangelio porque Dios es quien les abre la mente. No es la elocuencia del predicador. Nuestra tarea es solamente dar las buenas noticias. Es el Espíritu Santo el que continúa la tarea. El Evangelio, amado, tiene el poder de cambiar la vida de un hombre, de cambiar drásticamente la vida de un hombre. Ese es el Evangelio. Jesús es la propiciación. Este acto que Él hace, lo que busca es aplacar la ira de Dios contra todo aquel que peca. Todo aquel que peca, todos nosotros, amados, estamos bajo la ira de Dios cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, la palabra nos enseña que si clamamos a Jesús, Él nos oye. Y al clamar, somos limpiados y perdonados. Recuerden que el propiciatorio en el Antiguo Testamento tenía un simbolismo. Y ese simbolismo era un lugar de reconciliación. Y ese lugar de reconciliación o ese propiciatorio, mira, te lo voy a leer. Levítico 16:15. Levítico 16:15 dice así: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. A Moisés se le da el modelo del tabernáculo. ¿Cuándo? Una vez que el pueblo de Israel hacen ese animal. ¿Y qué le dice el Señor? La única forma de reconciliarse es si ustedes hacen este acto. Es ahí donde se hace este propiciatorio. Y este propiciatorio, la función que tenía era aplacar la ira de Dios. Que Dios, a través de este acto que se hacía de sacrificar estos animales y rociar esa sangre, porque este propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y ahí descendía la presencia del Señor. Y ahora el propiciatorio está en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios introduce a Moisés y le dice: hazte esto. Mira lo que dice 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo. Él representa el propiciatorio, donde la ira de Dios es aplacada, donde nosotros somos considerados justos por la sangre de nuestro Señor Jesús. La muerte de nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y su resurrección nos justifica. Recuerda, amado, cómo Dios, cómo Jesús, antes de ser ya crucificado, cuando ya le quedaba el último tiempo, cómo Él descendió montado sobre un asno. El Cordero de Dios montado sobre un asno. En la Escritura nos enseña
que cada vez que se quería redimir un asno o el primogénito de un asno, había que sacrificar un cordero. ¿Y sabes lo que representa ese asno? Porfiadez, dureza de corazón. El Cordero de Dios fue sacrificado para que nosotros hoy podamos tener vida y lo consideremos. La única forma, no existe otra forma que podamos pasar mejor, que nuestra nación sea sanada. La única forma es que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo. Mientras esto no acontezca, seguiremos viviendo en la misma condición, porque solo a través de Él podemos encontrar paz. Solo a través de Él somos puestos en paz con el Señor. Así que en esta mañana quiero decirte que el Evangelio no es algo nuevo, que estas buenas noticias, que este buen mensaje no es algo nuevo. Ya sí había sido provisto antes que todas las cosas fueran creadas. Y esto nos habla del amor de Dios. Porque Dios nos conoce, sabe nuestra condición. Sabíamos que los hombres no iban a poder cumplir con la ley. No. Entonces, Él ya preparó todo de antemano. Ahora es nuestra tarea. Y lloro en esta mañana, ahí donde tú estás. Así como dice la Escritura, que cuando el Señor Jesucristo, ahí camino a Emaús, le abrió el entendimiento a estos varones, ahí donde tú estás, oro en esta mañana para que el bendito Espíritu Santo de Dios venga y abra tu entendimiento y puedas recibir que si tú no te pones a cuentas con Dios, vas destinado a la muerte eterna. Pero si te pones a cuentas con Dios, vas destinado a la vida eterna en Cristo Jesús. Y deseo hacer un llamado. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún no le recibes en tu corazón, voy a pedir humildemente que puedas cerrar tus ojos. Y si deseas hacer esta confesión, voy a orar por ti en esta hora. Cierra tus ojitos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda abrir el entendimiento. Y así como Jesús les repasó la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta llegar al momento en el cual estaban viviendo y ellos reconocieron que era el Mesías, oro en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Todos los que están ahí, Señor, que hoy usted ha tocado, que ha abierto su corazón para recibir este mensaje, este buen mensaje que nos pone a cuentas con usted, que nos pone en amistad con usted en el nombre de Jesús. Padre, repite después de mí, Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón en esta mañana. Reconozco mi condición de pecador. Pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi vida como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que han realizado esta oración. Y así, Señor, como ese eunuco que se fue gozoso, contento, después que la palabra le fue revelada, de la misma forma, venga sobre ellos gozo, alegría, paz, frutos del Espíritu Santo, por la obra que éste realiza en la vida de cada creyente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también para la iglesia, amado, quiero hacerte un llamado, pero un llamado a esto. Un llamado, lo que decía Pablo. Pablo decía, he predicado, decía, o he llenado del Evangelio, desde Ilírico o desde Jerusalén hasta Ilírico. 4.800 kilómetros más o menos, llevando la palabra. Quiero hacerte un llamado como iglesia. Comienza a predicar este buen mensaje. Comienza a predicar estas buenas noticias. Porque estas noticias, este buen mensaje, personificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es lo único que nos puede traer paz. Es lo único. Lo que en este tiempo que estamos viviendo, amado, lo único que puede salvar. El destino del hombre puede ser cambiado cuando tú predicas la palabra del Señor y el Espíritu Santo viene y hace la obra en cada uno de ellos. Que el Señor te bendiga y tengas una hermosa semana. Ya, mis queridos niños y niñas, le damos gracias al Señor por su palabra. Recuerda, un desafío tenemos, llevar el buen mensaje. Así que tenemos tarea.
hay que cumplirla, hay que cumplirla. Y ahora otro momento especial. Vienen las gratitudes. Ahí prepárate para que levantes tus manos al cielo, para que le des la honra a Dios, para que te puedas alegrar y gozar, que a pesar de las circunstancias que puedas estar tú viviendo, hay respuestas de Dios acá para celebrar. La primera viene de Antofagasta. Un varón adulto, lamentablemente, es contagiado junto a toda su familia. Estaban muy complicados con este COVID, pero gracias al Señor están recuperados y ahora pueden disfrutar. Así que le damos gracias al Señor. La siguiente viene de Copiapó, de una familia de 4 adultos mayores. Los 3 adultos, todos con COVID, los 3 adultos están en casita, pero la abuelita, la más mayor, está en la UTI. Está complicada, sus pulmoncitos, ahí sus malestares. Pero ¿sabes qué? Tremendo el Señor. Le da esperanzas de vida. Vuelve a recuperarse, sale del hospital y ahora está en su casa, ahí con toda su familia. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad. Y la tercera, te quiero contar. Esta la tenemos en oración hace mucho tiempo, muchos meses. Una mamita de 35 años, llega ahí la petición, que es una de las niñas que participa ahí en Copiapó, en la célula de Paipote. Esta mamita tiene 35 añitos, 24 semanas de gestación y empieza ahí a los controles del bebé. Y te voy a leer porque dice, lo primero que le encuentran, bebé bajo de peso de acuerdo a la gestación, problemas de crecimiento, le dijeron crecimiento precoz, muy asustada, muy complicada esta mamita, pensando qué podía pasar con su bebito. Seguía yendo a los controles y en ese último control, ya teniendo 38 semanas, va al hospital y la dejan hospitalizada. ¿Y sabes por qué? Porque le encuentran que tiene una preeclampsia. Estaba muy complicada, muy asustada, seguimos orando, seguimos rogando, no la íbamos a soltar hasta que este bebé varón saliera ahí de esa guatita. Y nace el bebé, ya todo impecable, pero a la mamá le dan de alta, pero el bebito lo deja en neonatología porque tiene ictericia. Su mamá se volvió a asustar, se volvió a complicar, pero como habíamos quedado que no íbamos a soltar a la mamita, este bebé salió de alta para la gloria del Señor y está bien este bebito. Agradecemos este milagro del Señor y todos los que Él hace a diario y todos los que van a venir. Así que disfruta este día dándole la honra y la gloria al Señor. Dale una sonrisa al Señor. Dile que Él es bueno, que a pesar que la situación se pueda ver complicada, a pesar de que parece que estuviera siempre lloviendo, siempre estuviera así como oscuro, la luz del Señor ilumina nuestras vidas. Le damos gracias al Señor y le ruego al Señor que bendiga tu semana, que bendiga tu vida y que realmente te sorprenda. Bendiciones.